Bienvenidos al cuarto día de ejercicios espirituales, en el que veremos el tema de reflexión, pueblo en camino de conversión. Nuestro objetivo es situarse humildemente de cara al proyecto divino de comunión, reconocer nuestras resistencias personales y comunitarias y dar pasos hacia adelante en la construcción de la unidad. Los invito a que iniciemos con una oración en la que abramos nuestro corazón a Dios, nuestra mente, para escuchar su palabra, para compartir juntos el pan de la palabra, luego para reflexionarlo y para ver líneas de puestas en práctica de la misma, de tal forma que iluminen nuestro camino cuaresmal y que ilumine nuestro camino de conversión hacia Dios como una forma de preparación para la Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos, Señor Jesús, juntos en tu búsqueda. Aquí estamos en el corazón en alas de libertad. Aquí estamos, Señor, juntos como amigos, juntos y con ganas de hacer camino, de hacer desierto, juntos como un solo pueblo, juntos como piña apretada, como espiga, como racimo. Danos, Señor Jesús, la fuerza de caminar juntos. Danos, Señor Jesús, la alegría de sabernos juntos. Danos, Señor Jesús, el gozo del hermano al lado. Danos, Señor Jesús, la paz de los que buscan en grupo. Juntos en tu búsqueda, Señor de los encuentros, a pie descalzo en oración sincera, Señor de los caminos. Empeñados en esta aventura apasionante, Señor del misterio, aquí estamos sabiendo que tú también estás con nosotros, porque tú, Señor, te manifiestas al que te busca, porque tú, Señor, eres la fuerza del que te encuentra. Vamos entonces adentrándonos en este tema de reflexión, en este cuarto día de ejercicios espirituales de Cuaresma, con la siguiente pregunta, y esto como a manera de introducción a la temática. ¿Qué es la conversión? El pueblo de Dios está llamado siempre a la santidad. Dice la Sagrada Escritura: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Tanto en el libro de Levítico, en el capítulo 11, versículo 45, como en la primera carta del apóstol San Pablo, en el capítulo 1, versículo 16. La santidad de Dios es su infinita perfección, amor sin límites, bondad plena, misericordia incansable, sabiduría incalculable, belleza inigualable, justicia sin mancha, eternidad absoluta. En Dios no existe la malicia, ni la mentira, ni la injusticia, ni la fealdad, ni la muerte. Ser santos es el reconocimiento de su infinita soberanía que nos lleva a la adoración de su ser, a la glorificación de su nombre, a la obediencia plena de sus designios. Para esto fuimos destinados. Sin embargo, desde que el pecado entró en el mundo, y con el pecado y la tentación, se abre un nuevo camino que brota del corazón misericordioso de Dios y de la necesidad íntima del corazón humano. Esto es la conversión. Volver a Dios, recuperar la imagen de Dios, restaurar la alianza con Dios. Pero también la conversión pasa por reparar el daño causado a la comunidad, al pueblo de Dios. Por lo que los invito a que escuchemos la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículos 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre, y el tentador, acercándose, le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito,
El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta y desde ahí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo: te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirle. Palabra del Señor. ¿Qué nos dicen a los cristianos de hoy estas palabras de Mateo? Hagamos un momento de reflexión allí donde estamos, en casa, en el campo, en donde estemos. Y dejemos que la palabra penetre por nuestros oídos, vaya a la mente y baje al corazón para que la podamos hacer vida. Que la palabra incluso llegue hasta la médula de los huesos, como dice San Pablo, como una espada afilada. Que la palabra nos motive, nos aliente, nos ilumine, nos conduzca a la verdad, que nos haga experimentar el amor de Dios por cada uno de nosotros. Por ello, vamos haciendo una lectura pausada y compartiendo nuestra reflexión de esta palabra. Pueden volverla a leer en casa. Quisiera compartirles esta breve reflexión a partir del título del tema y de la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Las tentaciones de Jesús reproducen las tentaciones que experimentó el pueblo de Israel en su larga historia. El pueblo recién librado por Dios murmura camino del desierto por la falta de pan y de agua y quiere volver a las seguridades de Egipto. El pueblo se echa a las espaldas la ley del Señor y cree que basta con tener un templo fabuloso para evadir el juicio de Dios. El pueblo corre afanosamente tras el poder y la riqueza y olvida la fidelidad y la justicia porque tiene su rey y su becerro de oro. Y nos podríamos preguntar, ¿cuál es nuestro becerro de oro? ¿En quién tenemos puestas nuestras seguridades? ¿Es Dios? ¿O es el dinero, los placeres de este mundo, u otras cosas que nos apartan de Dios y de su plan de salvación? Por ello, los invito a que nos adentremos en la temática del día de hoy. Y para ello vamos a continuar con el mismo ritmo de reflexión cuaresmal en 4 pasos. Evidentemente el contenido será diferente conforme al tema de hoy. Y el primer paso, el don de Dios. El segundo, nuestro pecado. El cuarto, la gracia de Cristo y el llamado a la conversión. Pues veamos el primer paso, el don de Dios. La libertad es el gran don de Dios al ser humano. Es el segundo don más grande que Dios ha dado al hombre después de la vida, la libertad. Pero no es una libertad cualquiera. La auténtica libertad no es hacer lo que me plazca, porque eso sería libertinaje. Me estaría convirtiendo engañosamente en esclavo de mis deseos, de mis pasiones, de mis emociones, es decir, de aquello que es pasajero, sutil y que desgasta y destruye nuestra vida y nos distrae del plan de salvación. La auténtica libertad va acompañada de responsabilidad, saberme hacer cargo de mí mismo
también de la búsqueda del bien propio y común, de la justicia y de la verdad, estos cuatro aspectos. Cuando conjuntamos estos cuatro aspectos, hablamos de una auténtica libertad y nadie puede ser libre si no es responsable y nadie puede ser responsable si no es libre. No somos monigotes ni títeres en las manos del destino, como dijera el filósofo alemán Martin Heidegger, abandonados a nuestra suerte, en el famoso concepto del Dasein, arrojados ahí en el mundo, abandonados, como si Dios no existiera y si existe, no se preocupara o, mejor dicho, ocupara de nosotros. Nosotros somos personas libres que formamos parte de un pueblo libre, liberados de la servidumbre del pecado, del demonio y de la muerte por la cruz de Cristo. Estamos llamados a vivir en la gloriosa libertad de los hijos de Dios y a colaborar decididamente en la liberación de toda servidumbre humana. Dijo el Señor a su pueblo: hoy tomo por testigos contra ustedes al cielo y la tierra. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tus descendientes, con tal que ames al Señor tu Dios, escuches su voz y le seas fiel. Porque de ello depende tu vida y tu larga permanencia en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, lo que dice Deuteronomio en el capítulo 30, versículos 19 al 20. Y San Pablo dice a los Gálatas: para ser libres los liberó Cristo, manténganse firmes para no volver a caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. ¿Qué nos esclaviza? ¿Qué nos ata? Quien es esclavo, quien tiene una adicción, una pasión desordenada, no es libre y es fácil de manipular. Tiene su manipulador, aquel que lo controla, que lo manda, que le ordena, aquel de quien es siervo. El vicio, la adicción, el dinero, el placer, etc. Necesitamos ser iluminados por la luz de Cristo, que es luz del mundo y que quiere romper las cadenas de nuestra esclavitud. Para ello necesitamos acercarnos a Él y abrirle nuestro corazón, reconocer nuestros pecados, nuestros errores y pedirle perdón en el sacramento de la confesión. No tengas miedo. Cuaresma es el tiempo privilegiado para ello, porque el Señor es quien nos invita, Él es quien ha tomado la iniciativa y nosotros le queremos responder. Llegamos así al siguiente punto de reflexión: el pecado y nuestro pecado. ¿Cuál es nuestra gran tentación? ¿Con qué luchas más? ¿Qué te desgasta más? Nuestra mayor tentación es la corrupción espiritual, tanto personal como comunitaria. El Papa Francisco nos ha hablado sobre esto de manera muy clara y directa, como siempre. La corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador, porque se trata de una ceguera cómoda y autosuficiente, donde todo termina pareciendo lícito. El engaño, la calumnia, el egoísmo, la difamación y tantas formas sutiles de autorreferencialidad, ya que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así acabó sus días Salomón, mientras el gran pecador David supo remontar su miseria. En un relato, Jesús nos advirtió acerca de esta tentación engañosa que nos va deslizando hacia la corrupción. Menciona a una persona liberada del demonio que, pensando que su vida ya estaba limpia, terminó poseída por otros 7 espíritus malignos. Otro texto bíblico utiliza una imagen fuerte: el perro vuelve a su propio vómito, lo que dice la segunda carta del apóstol San Pedro en el capítulo 2, versículo 22. Esta corrupción espiritual toma diferentes rostros en el pueblo de Dios.
Es sutil y muchas veces nos ha engañado. Para ello necesitamos pedirle a Dios que nos envíe su Espíritu Santo o nos haga consciente de su presencia, ya que lo hemos recibido en el bautismo y en los demás sacramentos, para que aprendamos a discernir sobre aquello que viene de Dios y aquello que viene del maligno o incluso de nosotros mismos. Pero el problema es que nos aparta de Dios. Esta corrupción espiritual toma diferentes rostros en el pueblo de Dios, como lo he mencionado, y me detengo en una de ellas, la tentación del individualismo. Yo y solo yo y después yo. Caminar en sentido contrario al propósito de Dios que quiere salvarnos formando un pueblo, es decir, en sentido comunitario, como familia, como pueblo de Dios. Como la sociedad actual nos presiona y seduce de muchas formas hacia un individualismo feroz, inconscientemente buscamos un estilo de vida cristiana aislada e independiente. Me importa Cristo y busco a Cristo, pero no a la iglesia. Salvación individual, piedad individual, santificación individual, etc. Y nuestra justificación es que creemos en Dios, pero no en los hombres porque son pecadores. Siguiente aspecto, tentación del inmovilismo, acomodarnos a la situación presente, mundanidad, de instalarnos en fórmulas aprendidas, miedo al cambio, de regresar a tiempos pasados, tradicionalismo, pero un tradicionalismo cerrado que no acepta la renovación que el Espíritu Santo va creando en la iglesia, va generando en la iglesia, o de endiosarnos con el cargo que ocupamos y que nos sienta bien, empoderamiento, porque se es coordinador de un grupo en la parroquia, etcétera, etcétera. Y no aceptamos las opiniones de los demás, ni aceptamos nuevos integrantes y nos cerramos en nuestro propio punto de vista. Siguiente, tentación de los protagonismos estériles. No me mezclo con la chusma. Yo nací para mandar, pero no para obedecer. Yo camino por mi cuenta. Si la iniciativa viene de mí es buena, pero si viene de otro es muy discutible. Puesto que no me preguntaron mi parecer, no cuenten conmigo. Así habla nuestro ego. Para quienes así piensan, la noción de pueblo de Dios les suena a populismo de moda. Y un último filón respecto a la tentación es de la hipercrítica desde la barrera. El espíritu de la sinodalidad, caminar juntos, no siempre es bien recibido. El diálogo y la escucha, que son sus ingredientes esenciales, se trastocan por un lamentable manoseo de la verdad, un relativismo, por una crítica ácida e implacable contra personas, estructuras y empeños pastorales, sin ver lo positivo y sin aportar nada constructivo. Algunos santos fueron muy críticos con ciertas cosas de la iglesia, pero su voz estaba respaldada por una conducta ejemplar, por una sensibilidad compasiva y por una fidelidad a toda prueba. Hoy cualquiera se siente con derecho a descalificar, denigrar, criticar, incluso mordazmente y condenar, movido más bien por el afán de popularidad o apetito de seguidores en las redes sociales, por el hambre y la sed de fama. Llegamos así a un tercer punto de reflexión, la gracia de Cristo. Este es el tercer punto de nuestra reflexión. Reitero, tercer punto de reflexión, la gracia de Cristo. ¿Cuál es la gracia de Cristo? La respuesta de Jesús ante las tentaciones del demonio marca el camino de nuestra conversión. La fidelidad y la obediencia a Dios, la confianza incondicional en su poder y el reconocimiento de su soberanía. Solo Dios es absoluto, todo lo demás es relativo, solo Dios es adorable. La conversión no es moda cuaresmal,
es exigencia en todo tiempo y lugar. Es el trabajo de cada día que responde al impulso del Espíritu de Dios que nos lleva, nos jalona hacia la santidad. La tentación no es invencible. El demonio no dice la última palabra. A pesar de la fragilidad y locuras personales, podemos y debemos luchar por la santidad. Pedirle a Dios que nos ayude a alcanzar el llamado que Él mismo nos ha hecho, ser santos como Él es santo. A pesar de las miserias y desvaríos de nuestra amada iglesia, será siempre pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Corintios dice, hasta ahora ustedes no tuvieron tentaciones que superen sus fuerzas humanas. Dios es fiel y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en el momento de la tentación les dará el medio de librarse de ella y los ayudará a soportarla. Lo que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13. Los invito a ver el cuarto punto de nuestra reflexión, el llamado a la conversión. ¿Cuáles pueden ser los signos de conversión para un pueblo santo de Dios? Primer punto, identificarnos con el pueblo de Dios. No estoy en la iglesia por mis méritos personales, sino por un llamado gratuito de Dios. No son mis cualidades, mi capacidad intelectual, mis logros, mis triunfos, no. Es la gracia de Dios, su amor incondicional por cada uno de nosotros y una elección inmerecida sellada en el bautismo. Quiero valorar esta gracia y confesarla con mi boca. Yo soy pueblo de Dios. La iglesia es mi casa y mi hogar. Soy ciudadano de este pueblo. En él nací, en él viviré y en él moriré con la gracia de Dios. Un segundo punto, aceptar amorosamente al pueblo de Dios. No solo confesarlo con la boca, sino amarlo con el corazón. Aceptarlo con sus luces y sus sombras, con sus grandezas y sus miserias, con sus glorias sublimes y sus lastimosas heridas. Hay quienes dicen, yo creo en Cristo, pero no en la iglesia. Yo amo a Dios, pero no necesito la iglesia. Esto es una penosa y deshonesta traición porque a Dios y a Jesucristo hemos llegado por mediación de la iglesia. Es en la iglesia donde se encuentra el depósito de la fe. Es en la iglesia donde están los sacramentos que hemos recibido y con los cuales se nos ha quitado el pecado original. Hemos sido hijos de Dios y hemos sido integrados a la gran familia de Cristo, a la iglesia. Un tercer elemento es asumir responsablemente la tarea que nos corresponde. Somos parte viva del pueblo de Dios. En él tenemos derechos y deberes. Es preciso reconocer nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones. Repite desde el corazón, yo soy pueblo de Dios. Yo soy una misión. La iglesia cuenta conmigo incondicionalmente. Me siento orgulloso de ser ciudadano de este pueblo y no me avergüenzo de ello. Un cuarto elemento, palpar la carne de Cristo. Si somos pueblo de Dios, apreciemos los valores de nuestro pueblo, empezando por su gente. Toquemos la piel de Cristo en sus niños, en sus jóvenes, en sus ancianos, en sus hombres y mujeres. Que los pobres sean nuestros amigos. Arrodillémonos ante la fe y la piedad de los sencillos. Jamás nos avergoncemos de los miembros más humildes de nuestro pueblo, porque son conciudadanos de los santos, linaje escogido, pueblo de su propiedad. Vamos ahora a dialogar sobre el compromiso. Vamos a dialogar para el compromiso. Y lo vamos a hacer a partir de dos preguntas. ¿Cómo puedo superar las tentaciones que me alejan de los demás y me hacen sentirme distinto o superior al resto?
¿Qué podemos hacer en nuestras comunidades parroquiales para ir pasando de los protagonismos e inmovilismos a caminar juntos como pueblo de Dios? Nuevamente los invito a que coloquemos en una mesa al frente varias piezas grandes de pan. Vamos pasando y tomamos un trozo diciendo: comer de un mismo pan es signo de mi deseo de ser parte de un mismo pueblo. Después de comer del pan, nos colocamos en círculo y a las siguientes peticiones respondemos: ayúdanos, Señor, a ser miembros vivos de esta iglesia, pueblo de Dios. Por todos los que formamos la iglesia, para que seamos portadores de concordia y reconciliación. Ayúdanos, Señor, a ser miembros vivos de esta iglesia, pueblo de Dios, para que demos siempre testimonio del amor de Dios a todos los que sufren. Ayúdanos, Señor, a ser miembros vivos de esta iglesia, pueblo de Dios, para que nuestras parroquias y grupos vivamos fraternalmente y ayudemos a construir un mundo más humano. Ayúdanos, Señor, a ser miembros vivos de esta iglesia, pueblo de Dios, por todos los discípulos de Jesús, para que sintamos el anhelo de anunciar la buena noticia del Evangelio a todo el mundo. Ayúdanos, Señor, a ser miembros vivos de esta iglesia, pueblo de Dios, porque nuestras comunidades sean lugares de consuelo, de refugio y de paz. Ayúdanos, Señor, a ser miembros vivos de esta iglesia, pueblo de Dios, porque podamos superar todo lo que nos impide sentirnos un solo pueblo, un solo rebaño de nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a ser miembros vivos de esta iglesia, pueblo de Dios. Vamos ahora, como punto final a nuestra reflexión cuaresmal del día de hoy, a entonar un canto juntos. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos el día de mañana en la última reflexión cuaresmal de esta primera tanda de ejercicios espirituales de Cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. In notitia veritatis proficere pax et bonum.